Bien. Entonces hablamos de conceptos básicos de inversores conmutados. Inversores conmutados. Que no vamos a mirar, no vamos a leer la letra, vamos a entender vamos a entender el U. ¿Ok? Este es el diagrama de bloques, un diagrama de bloques, ¿sí? De un inversor conmutado, ¿sí? Hay diferentes topologías. ¿Qué es lo que pretende el inversor? El inversor es generar aquí un voltaje senoidal, lo tenemos acá, pero como ya es de conocimiento de ustedes, la carga típica que existe en corriente alterna es una carga de naturaleza inductiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos presencia básicamente de motores de inducción. Entonces, el alumbrado, que aunque se viene con factor de potencia corregido, siempre tiene un pequeño porcentaje de carga inductiva. ¿Okay? Entonces, al tener una carga de naturaleza inductiva, sabemos nosotros entonces que la corriente, esta corriente que demanda la carga, al ser de naturaleza inductiva, observen, la corriente está atrasada. ¿Estamos de acuerdo? La corriente está atrasada. Está atrasada a un cierto ángulo. A ese ángulo lo llamamos el factor de potencia, ¿no? Cuando tenemos condiciones estrictamente senoidales. Cuando tenemos condiciones armónicas con distorsión de armónico, ya el concepto cambia. Eso lo vieron ustedes en potencia 1. Muy bien. ¿Qué miramos esto acá? ¿Qué es la idea? La idea es que haya un flujo de potencia de la parte de C, de la parte de C a la parte AC. Por eso lo llamamos un inversor, un convertidor de C a C. Cuando el flujo de potencia va del lado de C al lado AC, aquí lo que tenemos es un inversor. Este bloque se está comportando como un inversor. Transforma corrientes directas en corrientes alternas. ¿Ok? Entonces, en ese caso aquí la potencia será positiva. ¿Sí? La potencia es positiva. Aquí la potencia también será positiva. Entonces, el flujo de potencia es del lado de C al lado de C. ¿Ok? Analicemos aquí qué pasa con la potencia. Mire, aquí el voltaje es positivo, la corriente es negativa, luego aquí la potencia es negativa. Si la potencia es negativa, significa que está fluyendo en sentido inverso. Si está fluyendo en sentido inverso, significa que va del lado a C, al lado de C, y entonces aquí en el sector 4 se comporta como un rectificador. ¿Lo vemos? En el sector 1, la corriente el voltaje es positivo y la corriente es positiva. Entonces, esa potencia que se inyecta aquí, que esa potencia que está aquí, esa es una potencia positiva, está saliendo. Luego aquí esta potencia está yendo del lado izquierdo al lado derecho. Y en el sector 1, el sistema trabaja como un inversor. Después, en el sector 2, cuando la corriente es positiva y el voltaje es negativo, la potencia será negativa, significando, si la potencia es negativa porque cambia de flujo, va de derecha a izquierdas. Entonces él trabaja como rectificador, el 2. En el 2 trabaja como un rectificador. ¿Okay? En el 3, ambas son negativas. El producto negativo es potencia positiva, fluye desde C a C, entonces aquí trabaja como un inversor. Entonces vemos cómo el sistema trabaja un tiempo como inversor y el otro tiempo como rectificador. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la potencia activa de este sistema de corriente alterna la provee, ¿quién la provee? La provee la potencia promedio de la fuente. Pero recordemos que un sistema alterno tiene una potencia activa y una potencia reactiva. La potencia reactiva del lado de alterna tiene que haber quien la respalde, y el que la respalda es este capacitor. ¿Ok? Entonces, recordemos, cuando la corriente está creciendo, ella demanda corriente, potencia reactiva. Cuando la corriente se reduce, entonces él devuelve potencia reactiva de la carga a la fuente. Ese es el ciclo. La potencia reactiva es un ir y un venir. De ahí pueden entender ustedes la importancia de este capacitor. Este capacitor debe ser tal que pueda proveer ese intercambio de potencia reactiva entre la carga y el lado de C. Ese es el propósito. Esa es la razón por la cual aparece aquí el capacitor. Todo tiene una razón de ser. Muy bien. Después leerán ustedes lo que está en inglés. Con esta explicación que les he dado es suficiente para que entiendan lo que está en inglés. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas aquí, por favor? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, continuamos. Entonces, ¿qué tipo de categorías generales de inversores voltage source? O sea, inversores de fuentes de voltaje. Entonces tenemos, que eso es lo que vamos a estudiar, tenemos varios tipos de categorías. Los inversores modulados por ancho de pulso, y aquí le vamos a ver los diferentes tipos de inversores, unipolares, bipolares, todos actuando bajo una técnica de modulación sinusoidal. Estos inversores los llamamos inversores senoidales. Cuando ustedes vean los que venden, los fabricantes que venden, ellos hablan de inversores senoidales e inversores cuasi senoidales. Pues esos cuasi senoidales son inversores de onda cuadrada. Aquí la onda de salida no es muy senoidal. Esta es una onda que tiene un contenido de distorsión bastante importante. Este es un inversor que conmuta a alta frecuencia. Este es un inversor que conmuta a baja frecuencia. Y finalmente hablamos de inversores monofásicos con cancelación de voltaje. Realmente esto tiene más interés académico que práctico, ¿no? La construcción, la comercialización de inversores se hace bajo estos dos esquemas. ¿Sí? El esquema de esta alta frecuencia, la vamos a ver posteriormente, es para poder reducir el tamaño de los filtros. ¿Ok? Y entonces, claro, estos inversores son más costosos, estos inversores son más económicos. ¿Sí? Por eso, al momento de comprar un inversor, hay que saber cómo es la cosa, ¿no? Ok. Sigamos entonces. Y hablamos entonces de inversores con conmutaciones en baja frecuencia, que es lo que se conoce como el Square Wave Inverters. O sea, inversores
con una forma de onda cuadrada o rectangular, como se quiera llamar. Entonces tenemos el primero es el inversor monofásico, semi, la mitad, semi, puente. Entonces, inversor monofásico, semi, puente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces una carga, sabemos ya, la carga generalmente inductiva, y tenemos entonces la estructura semipuente, dos interruptores implementados por IGBTs o por MOSFET, ¿ok? Entonces, la fuente, y aquí requerimos de dos fuentes auxiliares implementadas por capacitores. Dos fuentes auxiliares implementadas por capacitores. Mientras un capacitor se descarga, el otro se carga. ¿Ok? Entonces, si asumimos una carga altamente inductiva, ¿qué significa? Que las corrientes van a ser lineales. O sea, estamos aquí asumiendo un bajo valor del parámetro de resistencia, ¿no? Entonces, en este instante, por ejemplo, claro, fíjense que estamos aquí, esta sería la fundamental de esta forma de onda. Porque esta forma de onda, por la serie de Fourier, yo la puedo descomponer en una fundamental, en unos armónicos. Estos interruptores tienen que estar conmutando a la frecuencia del voltaje que yo quiero sacar aquí. Cuando yo cierro Q1, le estoy aplicando aquí, al cerrar Q1, ¿sí? Fíjense, le aplico el voltaje B sub A 0, ese voltaje B sub A 0, va a ser un voltaje positivo igual a B sub S medios. Aquí está, B sub S medios. Aquí estamos trabajando con Q1 cerrado. Cuando abrimos Q1 y cerramos Q2, ¿qué ocurre? Entonces a A le aplico ahora es el potencial negativo. Recuerden que el papel de estos condensadores es servir de fuentes alternas. ¿Ok? Entonces, cuando abre Q1 y cierra Q2, entonces generamos el semiciclo negativo. De esta manera, entonces, estamos generando en la carga lo que llama una onda cuadrada, square wave. Esos son inversores de onda cuadrada. Hasta aquí, ¿ok? El valor eficaz de esto, el valor eficaz de esta onda alterna, aplicamos la ecuación, la definición de valor eficaz. Esta es la definición de valor eficaz, y el valor eficaz de una onda alterna cuadrada es igual a su amplitud, B sub S medios. Muy bien. La corriente, al ser altamente inductiva, es una corriente lineal, y al descomponerla en una serie de Fourier, aquí vamos a tener la componente fundamental. ¿Ok? Componente fundamental. Esta forma de onda tiene sus valores de Fourier. Aquí los tenemos de esta manera, donde vemos que los elementos, el más importante, aquí tenemos el fundamental, o sea, cuando n es igual a 1, tenemos el valor fundamental, o sea que la amplitud de esa fundamental sería 2B sub S sobre pi seno de omega t. Y tenemos armónicas del orden 2, 4.
debido a qué? A su simetría con respecto al origen. Entonces, existen solamente componentes coeficientes Bn de la serie de Fourier. ¿No? No existen coeficientes AN por la simetría con respecto al origen de la onda alterna cuadrada. Muy bien. Entonces, este sería el valor de la fundamental. 0,45 veces. Y cuando nosotros dividimos, entonces, el valor de la corriente va a tener una serie de armónicas. El valor de la fundamental sería el valor de el voltaje del voltaje fundamental dividido por la impedancia. La impedancia sería R n igual a 1. Aquí para la fundamental n será igual a 1. Entonces, el análisis de Fourier me permite determinar tantas armónicas cuantas quiera, utilizando, ¿qué? Esto utiliza el teorema de superposición. Superposición. Entonces, ¿qué nos interesa aquí en este caso? Fijarse lo siguiente, darnos cuenta de por qué se requieren que estos interruptores tienen que ser bidireccionales. ¿Por qué? ¿Y cómo funcionan? Cuando actúa como inversor, es cuando va del lado de C al lado AC. Cuando se inyecta, cuando cierra Q1. Al cerrar Q1 crece la corriente. Entonces, al cerrar Q1, viene aquí una corriente en este sentido. ¿Ok? Al abrir Q1, ¿qué pasa cuando abre Q1? Esta corriente no puede desaparecer. No puede desaparecer esta corriente. Entonces, ¿cómo cierra el circuito esta corriente? Es la pregunta. Esta corriente tiene que seguir. ¿Ok? Entonces, en ese momento, observen, cuando está Q1 aquí, al abrir Q1, ¿sí? Esta corriente que no puede desaparecer, venía por acá y esto se abre. Entonces, al abrirse, se genera aquí un voltaje que polariza en directo a D2. Y entonces, en ese momento, la corriente comienza a disminuir, lógicamente. ¿Por qué? Porque no la soporta esto. La fuente se desconecta la fuente. En ese momento, esa corriente tiene esta trayectoria. Entonces, esta corriente sigue acá, sigue aquí y se regresa. ¿Qué significa? Que en este momento se está entregando aquí, en este sector, el flujo de energía va del lado AC a este lado de C. Entonces, esta corriente que va reduciéndose se carga este capacitor. Después cierra Q2 e invierte el sentido. Al cerrar Q2 le aplicamos acá un negativo. Estamos acá, le aplicamos un negativo, la corriente se invierte, cambia de dirección, viene hacia acá, y entonces esa corriente la está proveyendo el capacitor de abajo. En este momento, este capacitor se está descargando. Cuando cierra Q1, se descarga C1. Ahora, al cerrar Q2, se descarga. ¿Ok? Cuando abre Q2, la corriente va hacia acá y abre Q2. Q2 venía haciendo esto acá, cerrando esta malla. Al abrir Q2 y la corriente yendo hacia acá, ¿ok? En ese momento no se puede interrumpir la corriente, por lo que significa la interrupción de una corriente en una carga inductiva. En ese momento, entonces,
es la reacción de la apertura de Q2 polariza a D1 y entonces el circuito comienza a cargar a C1. ¿Sí? Entonces, se descarga C2, se carga C1, se descarga C2, se carga C2 y así va el ciclo. Así va el ciclo. Entonces, estos son los, el inversor, perdón, el inversor semipuente monofásico. Ahora vamos a pasar al inversor tipo puente. El inversor tipo puente. ¿Okay? Entonces tenemos aquí a los interruptores. Entonces aquí, ¿qué pasa? Para generar aquí el semiciclo positivo, cerramos S1, S4. Cerramos S1, S4. En este momento no hay necesidad de tener fuentes alternas. No necesitamos tener aquí como fuentes alternas los capacitores. Sí necesitamos tener un capacitor, pero no como fuente alterna. Ya lo veremos por qué. ¿Ok? Pero en este caso no, porque como tenemos aquí únicamente una carga resistiva, en este momento no hay necesidad de tener aquí capacitores. Entonces, cerramos S1, S4 y generamos el semiciclo positivo. Después cerramos S2, S3 y tenemos el semiciclo negativo. ¿Sí? Estos interruptores conmutan a la baja frecuencia, 60 Hz, 60 ciclos, se cierran 60 veces por segundo. O sea, que en este caso entonces la frecuencia de conmutación de los interruptores, la frecuencia de conmutación, la determina la frecuencia angular del voltaje, la frecuencia angular del voltaje en la carga. Pero hasta aquí tenemos, aquí recuérdense que también la idea del inversor es que nosotros podemos aquí modificar la frecuencia de este voltaje, modificando la frecuencia de conmutación. Pero en este caso, no podemos modificar el valor eficaz. En este caso, el valor eficaz será B sub CD. Para modificar este valor eficaz tendríamos que tener dos posibilidades. O que este voltaje que provenga de un convertidor a CDC, rectificador controlado por SCRs, podamos variarlo. Sí, podemos variar la salida del convertidor CACD previo, podemos variar ese voltaje. Y podríamos entonces tener diferentes voltajes acá. Que ese no es el caso que se utilice. ¿Ok? Porque generalmente, ¿esto de dónde viene? Esto generalmente viene de unos generadores de energías renovables, que pueden ser paneles solares, que no pueden, el voltaje está variando muy poco. ¿Ve? O pueden venir de, bueno, en el caso de los generadores de vientos, es un caso diferente, porque ahí el voltaje sí varía mucho dependiendo del régimen de vientos. ¿Ok? Pero como nosotros necesitamos tener aquí a la salida un voltaje variable, entonces la posibilidad de obtener este voltaje variable aquí, un voltaje eficaz variable, es creando un nuevo estado, un tercer estado. Aquí tenemos dos estados, fíjense. O aquí le aplicamos o un positivo con S1, o le aplicamos un positivo con S1, o le aplicamos un negativo con S2. Entonces decimos que esto aquí no tenemos sino dos estados, o el positivo o el negativo. Podríamos crear un tercer estado, que sería el estado cero de voltaje. No positivo ni negativo, sino cero. Ese tercer estado de voltaje lo podríamos obtener bien sea cerrando S1, S3, o bien sea cerrando S2, S4. ¿Ok?
Entonces, si nosotros creamos ese tercer estado de voltaje cero a la carga, tenemos entonces acá que la forma de onda va a cambiar. Entonces, cuando S1, S3 está cerrado, y si lo cerramos en el periodo durante un ángulo delta, aquí vamos a tener 0. S1, S3 cerrados. Ok. A partir del ángulo delta, abrimos S3 y cerramos S4 y obtenemos entonces el estado 1, estado positivo. Después, abrimos S1, cerramos S2 y durante otro delta, tenemos aquí el estado 0. Mantenemos ese S2, S4 cerrados y aquí abrimos 4 y cerramos. Abrimos 4 y cerramos 3. Al abrir 4 y cerrar 3, aparece entonces el semiciclo negativo. Y tenemos una forma de onda, fíjense, con dos características. Primero, que su valor eficaz, que viene dada por esta expresión, aplicamos la definición de valor eficaz y al expresar al voltaje, este voltaje solamente existiría entre delta y pi menos delta. ¿Qué valor existe? B sub CD, y como es la definición de valor eficaz, sería el cuadrado diferencial de omega t. Diferencial de omega t. Ok. A ver qué pasó. Diferencial de omega t. Aquí sería diferencial de omega t. Muy bien, volvamos otra vez. Entonces, ese valor resulta que el voltaje eficaz en la carga alterna es un valor B sub CD, la raíz cuadrada de 1 menos 2 delta. ¿Qué es delta? 2 delta. 2 delta es la duración del estado cero en un semiperíodo. En un semiperíodo, aquí hay un delta y aquí hay otro delta. Entonces, es la duración del estado cero en un semiperíodo. Este valor lo podemos cambiar, lo podemos variar. Total que el valor eficaz de esa onda alterna la podemos controlar, la podemos modificar variando la duración del estado cero. Entonces, de esta manera nosotros aquí obtenemos ese propósito de obtener un voltaje que podamos variar en su valor eficaz, lo podemos variar. Además, ahora, la forma de onda se nos modifica. Esta forma de onda tiene un mejor parecido a una onda senoidal que esta onda. Al tener un mejor parecido a la onda senoidal, los armónicos de esta onda son menos importantes que los armónicos de esta onda. O sea, dicho de otra manera, el contenido de armónicos de esta forma de onda es menor que el contenido de armónicos de esta forma de onda. ¿Ok? Pero hay un inconveniente de que cuando nosotros querramos cambiar atenuar esos armónicos los atenuamos mediante filtros pasabajos, LCs.
Y entonces, debido a que la frecuencia de conmutación es baja, 60 ciclos, esos valores de L y de C van a ser significativos. Total, que en este caso vamos a tener que el tamaño del filtro es significativo debido al efecto de la baja frecuencia. Recordemos que el efecto filtro es proporcional al producto omega L o proporcional al producto 1 sobre omega C. Entonces, si aumentamos la frecuencia y queremos mantener constante el efecto filtro, podemos reducir el valor de la L y podemos reducir el valor de la capacitancia. Esa es la razón por la cual se sustituyen estos inversores en baja frecuencia por inversores en alta frecuencia. O sea, los inversores PWM son inversores en alta frecuencia. Y el propósito fundamental es reducir el tamaño de los filtros. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces. Continuamos con el inversor de voltaje tipo puente. Este es un inversor de voltaje tipo puente. Tipo puente. Tipo puente. Aquí lo tenemos con carga resistiva. Veamos ahora con carga resistiva inductiva. Con carga resistiva inductiva. ¿Ok? Entonces tenemos los 4 IGBTs, los 4 transistores. Realmente en este caso no hay necesidad, porque fíjense que no tenemos ninguna conexión. No tenemos ninguna conexión de la carga con este punto. Entonces aquí no se requieren estos capacitores como carga alterna, ¿no? Pero sí se requieren cuando esta carga es inductiva. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque cuando la carga es inductiva, ¿sí?, el intercambio de potencia reactiva entre la carga, y la fuente tiene que estar soportado por los capacitores. Cuando la carga inductiva pida inductivos, reactivos e inductivos, el capacitor se los entrega. Recordemos que ellos están en contrafase. Los reactivos capacitivos están en contrafase con los reactivos inductivos. Posteriormente, cuando la carga le devuelva, entonces los reactivos capacitivos van a ser negativos. Significa entonces que los capacitores se están cargando. O sea que en este caso aquí, estos capacitores no tienen ninguna relación con la forma de onda de voltaje, sino que tienen el papel de proveer los reactivos que requiere la carga en ese proceso de dar y recibir reactivos que ocurre en los circuitos de corriente alterna. Aquí vemos exactamente también cómo cuando la corriente, cuando se cierra Q1 y se cierra Q1, Q2, ¿ok? Entonces aquí trabajamos en par. La señal que activa Q1 activa simultáneamente a Q2. Entonces, en este momento aquí la corriente va a ser positiva. Aquí, Q1, Q2. ¿Ok? Q1, Q2. Cuando se abre Q1, Q2, la posibilidad que obliga al sistema para mantener la continuidad de la corriente en un elemento inductivo es obligar a que conduzca de 1 y de 4. De 1 y de 4. Entonces, en ese momento, de 1 y de 4,
devuelven, devuelven energía al sistema, no a la batería, se la devuelven al capacitor, ¿ok? La batería no tiene esa capacidad, ¿ok? De intercambiar. La batería es unidireccional en su flujo de energía. En cambio, el capacitor sí es bidireccional. El capacitor puede dar y recibir. Es bidireccional. La batería no. Ok. Seguimos entonces. Entonces vemos cómo estos diodos permiten dar continuidad al flujo de corriente en la carga inductiva cuando se desconectan los transistores. Y por eso hacen el papel de lo que llamamos diodo de rueda libre, que este autor lo llama diodo de realimentación, porque está bien, significa que cuando trabajan los diodos es cuando se está devolviendo energía, potencia de la fuente a la carga. ¿Ok? No es energía, potencia, que es diferente, ¿sí? El flujo de energía como tal es unidireccional, es del lado de C al lado AC. Pero hay un flujo de potencia que sí es bidireccional, que es el flujo de potencia reactiva. Bueno, aquí se da la expresión para el voltaje eficaz. Se deduce la expresión para la serie de Fourier de esta forma de onda. De esta forma de onda. La forma de onda del voltaje que existe en la carga. Aquí tenemos la expresión de la serie de Fourier. La expresión para la corriente, que es el voltaje dividido por la impedancia. La impedancia está variando con los armónicos, lógicamente. La resistencia se asume que no varía. Lo que varía es la reactancia inductiva, dependiendo del armónico. Y se hace una deducción para la corriente que entrega el lado de C. La corriente que entrega, es fácil seguirla. La corriente que entrega el lado de C es el producto, la división entre la fundamental del voltaje, la fundamental del voltaje, sobre el valor de la batería, el voltaje de la batería, por la fundamental de la corriente con el coseno del ángulo de la fundamental. Aquí ya no sería factor de potencia, ¿ok? Es el desfasamiento entre el voltaje y la corriente fundamental. Y esta es la secuencia de disparo en la compuerta. Pues primero va Q1, Q2, después Q3, Q4. Y siempre recordemos que estos dispositivos están conmutando a la baja frecuencia. Muy bien. Aquí tenemos una expresión alterna para este inversor, este B sub SI, un inversor de fuente de voltaje de onda cuadrada, donde aquí tenemos la expresión de la serie de Fourier. Si se cumple esta condición, se puede ignorar la tercera armónica. Este sería el fundamental del voltaje y la corriente. Decimos que no existe la tercera armónica, o existe muy pequeña debido a esta condición, que la relación entre la inductancia y la resistencia es mayor que pi sobre omega. Entonces, el valor de la fundamental de la corriente es la expresión del voltaje fundamental, la componente fundamental del voltaje, sobre la impedancia para la fundamental en igual a 1, aquí, y obtenemos una expresión para la potencia. Vemos que entonces, modificando el estado cero, recordemos que delta está asociado
a la duración del estado cero. Modificando delta, podemos modificar el flujo de potencia. El flujo de potencia del lado de C al lado de C. Esta es potencia activa. Potencia activa, ¿ok? Entonces, esta es la potencia activa que se consume en la carga, y esa potencia activa que se consume en la carga debe ser igual al producto del voltaje de la fuente por la corriente que entrega la fuente. ¿Sí? Vemos que la batería lo que genera es potencia promedia. Y la potencia activa es una potencia promedia. Entonces, ese flujo de la potencia promedio no cambia. Ese va del lado de C al lado de C. Lo que cambia es el flujo de potencia reactiva. Aquí vemos muy sencillo cómo podemos generar esa forma de onda, ¿no? Esa forma de onda con ese estado cero. Simplemente generamos una señal triangular con una frecuencia de 60 Hz o 50 Hz y la comparamos con un valor constante. Y aquí nos da entonces los pulsos para T1, para un lado para Q1, Q2 y el otro para Q3, Q4. Y entonces vamos a obtener una forma de onda de salida con un estado 1, con un estado 0 y con un estado -1. Variando el valor de la referencia constante, de esta referencia constante, variamos entonces la duración del estado 0 y variamos entonces el valor eficaz del voltaje. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Queda pendiente de mañana. Tenemos entonces el jueves, el examen es a las 3. ¿A qué horas es? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bueno, al final del jueves, ingeniero, a las 3 de la tarde. Ok, voy a revisar porque yo estuve revisando y no encontré el segundo previo, pero entonces Fabián me dice que es que se colocó todo en un solo documento. Muy bien. Ingeniero, pero, Sí. pero esto, por ejemplo, pues yo en ese caso los jueves tengo clase de 4 a 5 de otra materia. Usted tenía que haberle dicho ese es un error del plan de estudios, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué clase tiene usted? Eso es accionamientos eléctricos. ¿Habría alguna posibilidad que nos transfiriéramos todos a las 2 de la tarde? ¿Empezar a las 2? O en la mañana, ingeniero. No sé si alguien tenga clase en la mañana. Pero es que la mañana no hay sino una sola hora. El jueves, ¿no? No, jueves no tenemos clase. Jueves no tenemos clase. El jueves lo que hay es laboratorio. O el otro El jueves martes. lo que hay es laboratorio. Ah, pues entonces hagámoslo el jueves a las 4. Hay alguien entonces, pero ¿alguien tiene inconveniente de hacerlo el jueves a las 4 de la tarde? ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo problema. Pero, ingeniero, a esa hora no es que algunos compañeros tienen clase. Por eso están los dos grupos de laboratorio. Es que el problema radica en que el plan de estudios coordina mal porque eso tienen que programarlos en la hora de clases. En la hora de clases. Es que los primeros previos y los segundos están totalmente mal, entonces pues los estudiantes con los profesores pues están cuadrando cada quien los previos y las horas porque todos los horarios están mal, la mayoría. Bueno, se entonces, deja para la próxima semana. ¿cómo Ingeniero. no? Tiene que ser ese día porque tengo que tener entonces una autorización. Ustedes saben que el problema de las leguleyadas de este sistema es muy complicado. Lo podemos transferir desde ahora.
En vez de las 3, lo podemos hacer a las 6 de la tarde. Ingeniero, hagámoslo como lo hicimos el primer previo. El primer ¿Cómo previo se quieren? hizo el jueves a las 5. A las 5 de la tarde. Entonces, no hay ningún inconveniente que lo hagamos a las 5. No, ingeniero. Mañana. Bueno, entonces para el jueves a las 5 nos vamos a ver. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. Ingeniero, ¿y por la mañana se puede hacer el previo? ¿Cómo?